le damos ahora la bienvenida a María Verónica Andrade, que va a presentar sobre el valor geopatrimonial de Puchuncaví, Camino Geoparque. Ella nació en la ciudad de Puerto Montt, estudió licenciatura en Biología y Pedagogía de Biología en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, donde además obtuvo el grado de Magíster en Ciencias Biológicas, mención en Ecología y Sistemática. Su trabajo profesional se ha realizado en instituciones de educación superior y también en enseñanza básica y media. Fundó el Museo de Historia Natural de Puchuncaví el año 2011, de la que actualmente es su directora. Ha impartido clases de paleontología y geopatrimonio en la Universidad Andrés Bello y la Universidad de Playa Ancha. Ha dirigido y codirigido tesis en el ámbito del geopatrimonio. Se destaca su interés por la enseñanza de las ciencias, por lo que ha impartido esta asignatura a alumnos de Pedagogía en Biología. Actualmente dirige una tesis en este tema, desarrollada en establecimientos municipales de Puchuncaví. Además, es madre de 2 hijos adultos jóvenes y está casada hace casi 30 años con el padre de sus hijos. Un aplauso para ella. Buenos días, me van a disculpar que ando muy congestionada, así que voy a hablar desde acá para no esforzar mucho la voz. Bueno, yo les quiero contar acerca de Puchuncaví, que generalmente la conocemos como una zona de sacrificio. Vamos a introducirnos un poco en eso, pero Puchuncaví es más que eso y tiene un gran valor patrimonial. Bueno, para que nos ubiquemos, ustedes saben que la comuna de Puchuncaví se ubica en la zona norte de la región. Está formada por 22 localidades rurales, de las 22 localidades, 4 urbanas y 18 rurales. Ahora vamos a saber en realidad cuántas personas hay en Puchuncaví. De acuerdo al censo en 2002 eran 13.000 habitantes. ¿Ya? Puchuncaví el año 50, como una respuesta al modelo económico nacional de la época, se empieza a crear el parque industrial. Se forma este polo de desarrollo. Y eso, la causa de aquello es múltiple. Por un lado, hay una desvalorización económica de la economía tradicional de Puchuncaví. Ya los precios de la lenteja, del trigo estaban bajando y los quintales de trigo o de lentejas eran menos por hectárea que en otras comunas de la región. Por otro lado, y esto, bueno, entonces se empezó a generar este polo industrial, lo que fue muy bien aceptado por la gente, pero trajo consecuencias como la contaminación, la destrucción del entorno natural, la pérdida de la calidad de vida y conflictos sociales que se han visto. Creo que el último episodio fue en Ventana, hace una semana atrás. Bueno, en la época, de acuerdo a un informe que se hizo de una persona, no recuerdo el nombre, un norteamericano, decía que Ventana cumplía con todas las condiciones para no generar mucha contaminación, que todo se iba a disipar. Entonces se crea este polo industrial en esta zona que es en la Bahía de Quintero. En pro de las industrias, en los años 50, la gente de Puchuncaví se empieza a mover, porque la empresa nacional de fundiciones Enami se iba a instalar en Papudo. Entonces la gente de Puchuncaví vino a hacer protestas a la intendencia para que se instalara en la zona de Puchuncaví. Y los argumentos para eso eran que se iban a crear mejores empleos, que iba a haber una facilidad en el transporte y que además, de acuerdo a los informes, la contaminación era, digamos, mínima. Ya el año 64, cuando se empieza a instalar la termoeléctrica
en ese tiempo Chilestra. Empiezan, y ya el 64, cuando empieza a funcionar ENAMI, empiezan a haber algunos reclamos de parte de la comunidad. Pero, por ejemplo, hay un informe del Mercurio que dice que los vecinos deben mirar este problema con ánimo patriótico y aceptar algunos sacrificios. De otra manera no se podría instalar las fundiciones en ninguna parte del país. Las naciones que se han industrializado han aceptado estos sacrificios. Es el precio del progreso. La lluvia es indispensable para la agricultura, pero cuando llueve algunos tienen que mojarse. ¿Ya? Eso es un poco la explicación en esa época que se daba a la comunidad. A partir ya de esos años se empezaron a hacer varias denuncias. El año 68 ya la Municipalidad de Puchuncaví denunció ante el Ministerio de Agricultura los efectos dañinos sobre la producción, sobre los cultivos, sobre todo en la zona de Maite. En el año 69 también los agricultores de Campeche hicieron esta denuncia. Durante los años 80 se presentaron algunos recursos judiciales, pero los alegatos fueron desestimados y no se pudo establecer la causalidad entre la chimenea y la baja del rendimiento productivo. Acá tenemos más o menos un cronograma de cómo fue la instalación de estas industrias. La escuela de la Greda estaba en ese. Y ustedes acá tienen lo que hay actualmente, hasta el 2013. Bueno, ¿cuáles son los efectos que trae esta contaminación sobre las personas? Hay efectos que se producen por los PM10, los PM25, 2,5, que son enfermedades cardiovasculares, problemas respiratorios, hay mutaciones genéticas, irritaciones en los pulmones, de la córnea, alteraciones psíquicas, incluso ya algunos tóxicos por inhalación, etc. Sobre los metales pesados también producen daños al hígado, al riñón, anemia, cólicos intestinales, etc. Acá ustedes ven una serie de efectos de la salud. Hay un informe que hizo la Universidad Católica junto con la Universidad del Paraíso y sobre salud de Puchuncaví. Esto fue entregado hace 3 años y se establece que la tasa de cáncer en Puchuncaví está sobre la media regional y sobre la media nacional. Cuando ocurre eso es porque hay un agente que está provocando ese tema de cáncer y en este caso eso es la industria. Los suelos han sido muy erosionados, acidificados, están contaminados con cobre, zinc, plomo y cadmio. ¿Ya? La mayor parte de los metales excede la norma italiana. ¿Por qué hablamos de la norma italiana? Porque en Chile no existe una normativa sobre suelos contaminados, entonces como referencia se usa la normativa italiana. ¿Ya? El cobre se encuentra excedido en un 91% en el área de estudio. Esto es entre Puchuncaví y Quintero. ¿Ya? Son 3 zonas muy complicadas. Se ha visto en la zona de Maitén, en la zona donde se hacen cultivos, 330 veces más cobre de lo normal, 241 veces para arsénico, 48 veces más plomo y cadmio, 13 veces más de zinc. Lo que ha generado problemas en el aire, ya exposición aguda, lluvia ácida y también en el ecosistema terrestre donde había una pérdida de la biodiversidad. El ecosistema marino también está complicado. Por ejemplo, las empresas conserveras tienen prohibido comprar lapas en ventanas. ¿Ya? Hay imposibilidad de comercialización de recursos marinos a la bahía de Quintero. Bueno, ese es un poco el dibujo de esta zona de sacrificio, pero pese a eso la gente en Puchuncaví, por ignorancia, por no saber, nadie les dijo, ellos creían que en este sector de la playa existían aguas calientes. Y las aguas calientes era el agua que salía de la industria de la termoeléctrica, no era que había una fuente termal. ¿Ya? Bueno, pero hay que mirar las cosas también desde el punto de vista positivo y pese a todo esto, pese a la zona de sacrificio, Puchuncaví tiene una nueva esperanza. Tiene un valor patrimonial,
se han encontrado, se han nominado 5 geositios por la Sociedad Geológica de Chile. El año 2012 se nominó el geositio Yacimiento Paleontológico Los Maitenes de Puchuncaví, acantilados costeros de Quiliyuca, Puchuncaví en 2013, acantilados de Playa Larga de Orcón en 2013, Arco de Roca Las Ventanas, y el último fue el Jurásico de San Antonio Puchuncaví en 2016, que fueron nominados por la Sociedad Geológica de Chile. Y que fue presentado por el mismo museo a esta sociedad. Pero ¿qué es lo que es un geositio? Es un afloramiento o varios afloramientos vecinos que contienen un objeto geológico de valor, ¿ya? Y que vale la pena preservar. Eso está definido como geositio. Lo que es importante preservar porque contribuye a lo que es la difusión del valor de la ciencia geológica. Nosotros sabemos que Chile, pese a que es el país más sísmico del planeta, tiene el cordón más agresivo de volcanes del planeta, no se enseña geología a nivel de colegio. Entonces, la gente no conoce mucho lo que pasa con realmente. Entonces, esta valoración de los geositios, que es parte de la Sociedad Geológica en Chile, tiende a eso, a promover el conocimiento de la geología en Chile. Bueno, el yacimiento paleontológico de Puchuncaví, que es este primer geositio, tiene una data de 2 a 5 millones de años. Esto alguna vez estuvo cubierto por el mar. Si ustedes ven acá, todo esto de este color más blanco corresponde a sedimentos marinos, ¿ya? Hace 2 a 5 millones de años. Y todo esto corresponde a una paleoduna que fue cubierta luego que esto emergió. Ahí se han encontrado algunos gastrópodos, acá hay algunas navajuelas que se dan en el sur, ahí está la zona de contacto, se han encontrado también mandíbulas de ballena, algunas ya están expuestas en el museo. La zona de Quiliyuca. Quiliyuca también es un sitio interesante, también desde el punto de vista escénico, y es del mismo periodo, 2 a 5 millones de años, Plioceno, y tiene una caverna bastante interesante que en el techo de esta caverna se observan fósiles. Existe una terraza de abrasión que se puede ver en algunas épocas del año cuando la playa queda desprovista de arena. En esta terraza de abrasión, que si ustedes ven, son las mismas líneas que van continuando hacia el acantilado. Y también es un peligro construir en los acantilados como muchas veces se quiere, porque esto se va rompiendo hacia allá. Entonces ya hay algunos edificios que en Orcón presentan problemas. Bueno, en esto también se encuentra, por ejemplo, eso es una vértebra de pez, ya que corresponde a un fósil. El tercer geositio son los acantilados de Playa Larga de Orcón, que más o menos abarca 2 kilómetros y también tiene esta edad Plioceno, 2 a 5 millones de años. Todo esto corresponde a lo que en geología se denomina la formación Orcón. Aquí tenemos una vista más o menos panorámica. Esta es lo que se llama la formación Orcón o formación Caleta de Orcón, que fue nominado así por Thomas durante los años 60. Y la paleoduna, que es un café un poco más oscuro. Estos son los fósiles que se han encontrado. Hay ignitas, es decir, hay huellas de organismos. Se observan algunos caracoles, algunos corales. Aquí hay un sacro de foca, vértebras de ballena, algunos otros invertebrados, vértebras de peces y dientes de tiburón blanco. Hay como 8 especies de tiburón, pero estoy mostrando las más destacadas. Tenemos otro geositio que no tiene un valor paleontológico, sino que más bien estructural, desde el punto de vista geológico estrictamente, y que es el Arco de Roca Las Ventanas, que además le da el nombre al lugar, ¿ya? Entonces, tenemos aquí este arco de roca, donde se observa el arco, hay una superficie también de abrasión marina. Es característico esto porque presenta tafones, que son productos de la erosión eólica y donde las aves anidan. No son hoyitos que las aves hayan hecho, sino que ellas han aprovechado eso que la naturaleza le proporciona. Por otro lado, se observa desplazamiento. Este es un dique, es un material que se introduce en la roca cuando se está formando,
pero que se ha ido desplazando a medida que van ocurriendo temblores y terremotos en el país. O sea, ahí hay un vivo retrato de lo que es la sismicidad de nuestro territorio. Y se observa esta roca algunos manchones negros. Esto también se observa en las rocas de Maitencillo, y significa que cuando se formó la roca se mezclaron dos materiales. Hay que pensarlo así como agua con aceite, y después se solidificó todo. Es como la idea en el momento de la formación de la zona. Bueno, acá estaban los diques que yo les decía, que es donde se introducen, y tenemos aquí ahora el último sitio del año pasado, que es Jurásico San Antonio de Puchuncaví, que está más o menos a 10 kilómetros de la costa y que tiene una edad de 173 millones de años. ¿Ya? Esta es la zona que uno puede ver desde San Antonio, y se han encontrado estos fósiles que corresponden a braquiópodos, a corales, a estos amonites de esa época, y aquí algunos crinoideos que son parientes de los erizos. Puchuncaví en esa época, o sea, lo que forma ahora, habría estado ubicado bajo el mar. Entonces habría habido un cordón de volcanes hace 173 millones de años, que fue lo que permitió que se vaya depositando en esta zona. Entonces, toda esta lava volcánica fue generando en el fondo esta roca sedimentaria que fueron depositando los organismos que ustedes ven acá y que se permitió conservar. Por otro lado, hemos trabajado lo que se llama la ruta de Thomas. Esto fue producto de una tesis de ecoturismo. Realizamos esta ruta. Herbert Thomas fue un geólogo alemán que vino en los años 50 a hacer un recorrido por algunas partes de Chile y se detuvo en Puchuncaví. Entonces quedaron algunos puntos que nos parecen interesantes y que pueden ser usados ecoturísticamente. Entonces hay algunos puntos de interés geológico y permite visualizar algunos aspectos como el magmatismo, la depositación, el tectonismo. Otra cosa importante en Puchuncaví es el tema de los sitios arqueológicos. Nosotros ahí tenemos gran parte de la región, y si ustedes ven en Puchuncaví es donde más se concentran sitios arqueológicos, fundamentalmente cultura Bato, es decir, alfareros tempranos, hasta 800 años después de Cristo, se calcula que vivieron, desde 1200. Bueno, ahí tenemos algunos colchales arqueológicos, otros que se ubican acá. Esto es se encontró esto en Maitencillo, es una mujer, tiene una perforación en el cráneo, y al parecer habría habido violencia contra las mujeres también en esa época. Bueno, tenemos también dentro de Puchuncaví, pese a todo, hay unas zonas muy importantes que al parecer no se han visto mermadas con la contaminación. Entonces hay un gran patrimonio biológico. ¿Ya? Hay en la zona de Quilluca existe una biodiversidad vulnerable que en este momento la comunidad está peleando. ¿Por qué razón? Porque ahí hay intentos de construir algunos condominios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en esa zona anidan estas aves, y uno dice, una gaviota, no, estos son unos piqueros, y estas aves generalmente anidan en las islas oceánicas. Y en la única parte más al sur del continente americano donde anidan es Puchuncaví. Más al sur no anidan en el continente. Y son muy sensibles a la presencia humana. ¿Ya? Existe un parche de bellotos, que es un bosque, o sea, hablamos de parche porque es más sensible que un bosque, ¿ya? Donde contiene bastante flora nativa, y en la zona costera existe el chungungo, que es la nutria de mar que existe acá en Chile. Hemos estado trabajando en generar un sendero de historia natural en Puchuncaví. Si esta ustedes ven es la carretera que va hacia Maitencillo, acá hay un sector de recorrido bastante interesante, que es la ruta que va hacia
hacia La Canela, no sé si han escuchado hablar de esos lugares, que realmente es muy hermoso. Yo los invito a que vayan, que hagan este recorrido, porque además está todo pavimentado, se puede ir en vehículo. Entonces, bueno, la época de primavera realmente es espectacular. En esta zona se va subiendo, se va pasando por distintos paisajes. Esta zona, si ustedes ven, como yo les digo, acá allá abajo de vuelta, está todo pavimentado, salen hacia el sector de la quebrada y se encuentra mucha flora de Puchuncaví. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una exposición en el Parque Cultural de Valparaíso con esta flora. Entonces, hay flora introducida, pero es la menos. Tenemos una gran cantidad de flora nativa, pero es importante destacar que de la flora nativa, que es propia de nuestro país, existe mucha flora endémica. ¿Qué quiere decir esto? Que crece solo en nuestro territorio, en 2 o 3 regiones anexas, que no se encuentran en otra parte. Entonces es muy importante valorar este patrimonio biológico también que tiene Puchuncaví. Y bueno, acá es lo que yo les contaba, donde hemos hecho algunas exposiciones dentro del museo y también fuera del museo. Todo fue destacado en el Mercurio cuando hicimos la exposición en el Parque Cultural de Valparaíso. Puchuncaví también presenta sitios históricos. Hemos hablado de patrimonio biológico, los sitios arqueológicos, los geológicos, pero hay sitios históricos. Esta iglesia fue construida en el 1600 más o menos y después se volvió a construir hace 300 años. Igual a un archivo desde 1691, que fueron los primeros bautizados. Pero además existe lo que es el campo de concentración de Medinca, que se utilizó durante la dictadura para albergar presos políticos. Ahora, aquí hubo un hecho muy importante de destacar. Muchos de los prisioneros políticos a lo largo del país eran profesionales. Y este no era la excepción. Había muchos profesionales dentro del área, dentro del campo de concentración, y habían 2 médicos, ¿ya? Y ellos hicieron una enfermería para no aburrirse. Se los permitieron y atendían a la población. La gente iba a atenderse a alguna emergencia, no había médico en ese tiempo en la zona, así que hicieron eso. Y resulta que hubo una señora un día que entra al trabajo de parto a las 3 de la mañana, va a los carabineros para que la ayuden, había toque de queda, y los carabineros la llevan, no vayan los doctores de ahí. Y nace su guagua en el campo de concentración. Y no se sabe en la historia del mundo de otra mujer que haya ido a París a un campo de concentración siendo ella vecina del lugar, no una presa política. La verdad es que es una historia bastante linda. Nosotros pudimos reunir al médico que atendió a la niña que vive en el sur y a la niña que ya no es niña, y a su madre hace unos 3 años. Pudimos reunirlo. La verdad que fue bastante simpático. El Mercurio sacó la historia porque poderlos reunir de nuevo ha sido interesante. Este lugar en este momento está siendo evaluado por el Consejo de Monumentos Nacionales para ser declarado un sitio de memoria. Bueno, pero también tenemos otras cosas. En Puchuncaví está lleno de festividades religiosas. Cada pueblo tiene una festividad religiosa. Yo acá solamente puse 3. A lo que es Corpus Christi, que se hace en Puchuncaví, en Pucallal la Cruz de Mayo, la fiesta de San Pedro Norcón, pero en general hay mucha gente, en la mayoría de las localidades. Ahora, ¿por qué Puchuncaví puede ser, con todos los antecedentes, puede ser un geoparque y valorar realmente su patrimonio? De acuerdo a lo que es geoparque ante la UNESCO, un geoparque, como dice ahí, es un territorio que cuenta con una red de lugares de importancia geológica, así como sitios de importancia arqueológica, ecológica, histórica y cultural. A mí me parece que con lo que he mostrado estamos dentro de lo que la UNESCO certifica lo que es y define lo que es un geoparque. Ahora es importante aclarar lo siguiente: un geoparque es una zona distinta al concepto de parque nacional.
Es una comuna completa que se declara geoparque. ¿Y cuál es la idea? Que haya un desarrollo económico basado en su patrimonio, ¿ya? Un desarrollo local basado en el patrimonio. Entonces, la idea es que la gente ya no dependa solo de las chimeneas, por así decirlo, sino que además pueda explotar su patrimonio. No significa que van a andar vendiendo los sitios arqueológicos, ¿no? Pero sí pueden hacer recorridos, rutas turísticas, etc. Hacia allá hemos apuntado, y afortunadamente tenemos varias tesis que están avalando eso. Y de acuerdo a los criterios del geoparque, de lo que la UNESCO exige, nosotros cumplimos con todos estos criterios, ¿ya? No los vamos a leer todos, pero sí es un poco lo que hemos estado conversando. Y las áreas son muy accesibles a los visitantes, hay apoyos de líderes en la comunidad, y esto es lo que nos está faltando. Lo que está en negro es lo que todavía estamos al debe y no se puede mandar todavía los antecedentes ante la ley. Ya tenemos también un vínculo entre el equipo de gestión del Geoparque Aspirante y la Comisión Nacional de la UNESCO. Estamos todavía al debe, pero se han estado y se ha trabajado en esto. Hay un interés de las autoridades políticas, tanto comunales como regionales, de las comunidades locales, interés privado. Hay un vínculo con instituciones de investigación científica y con universidades. En la parte de educación se ha desarrollado un museo, están las rutas, las visitas guiadas, etc. Y lo que sí estamos al debe, sobre todo en esta parte, es crear un programa de ciencias de la tierra para enseñanza básica y media. Que eso lo exige la UNESCO para que una zona sea declarada geoparque. Bueno, y todo esto todavía falta trabajarlo, hay que formar la comisión, pero bueno, ya hemos hablado un poco. La declaración de geoparque ante la UNESCO se basa en tres principios: que exista patrimonio geológico destacado, que hay una puesta en marcha de iniciativas de geoconservación, educación y divulgación, algo de esto ya estamos haciendo, y la creación de un proyecto de desarrollo socioeconómico y cultural a escala local basado en el patrimonio geológico. Hemos estado haciendo seminarios con la comunidad para que ellos vengan, creen lo que se llaman los geoproductos. Los geoproductos van desde la artesanía, desde la miel, de la mermelada, pero la idea es que a todos se le ponga la geomermelada, el chuncaví, el geovino, porque la verdad que así funcionan los geoparques en el mundo. Bueno, tenemos acá, digamos, una tesis que se hizo muy interesante el año pasado, para optar al título de geólogo, y eso nos dio muchas luces, porque se hizo una valoración cualitativa y cuantitativa de la comuna. Entonces tenía un valor científico en sí mismo, interés geológico, valor ecológico, cultural y estético, accesibilidad a los sitios, visibilidad, bueno, y algunos obstáculos. Hay necesidad de protección por el deterioro de los sitios, vulnerabilidad en algunos casos, y hay que evaluar los tipos de protección y la situación administrativa. Y acá hay algunos criterios cuantitativos. En cuanto a criterios, hay una abundancia regional, grado de conocimiento científico, etc. Hay una necesidad de protección que hay que trabajar en eso, pero sí tiene un uso potencial del lugar para realizar actividades, condiciones de observación, conciliar recolección de objetos, entre otros. Bueno, la valoración cuantitativa y cuantitativa de los 5 geositios, que de la puntuación regional, estaba de 32 a 36 puntos, lo de Puchuncaví con máximo de 45 y un mínimo de 9 puntos. O sea, estamos dentro de lo que es necesario para que se catalogue de importancia geológica nacional. Y de acuerdo a la puntuación nacional y la internacional, se obtuvo entre 49 y 52 puntos, de un máximo de 67 y un mínimo de 13,5 puntos. O sea, desde el punto de vista cualitativo, Puchuncaví está muy bien posicionado a nivel internacional. Podría también llegar, digamos, a convertirse en un geoparque, pertenecer a la red global de geoparques a nivel mundial, ¿ya? Entonces nosotros hablamos de Geoparque Aspirante Puchuncaví. Realmente es un espacio para la esperanza. Los espacios de patrimonio
son espacios para esperanza, porque es una oportunidad en el fondo de desarrollo alternativo, económico y social que esté centrado en el potencial de la comuna, tanto natural, cultural, tradicional. ¿Ya? Esa sería mi pregunta. Comenzamos la ronda de preguntas. La voy a hacer hablar, señora María Verónica, pero bueno, me llama la atención que usted no invite a los asistentes al museo que usted dirige, que es un museo chiquito, pero muy bien implementado, muy interesante. Sí. Es recomendable. Sí, Le felicito por su presentación luego de escuchar a un señor que aseguraba de la arqueología, de la historia, muy curioso. La presentación que usted acaba de presentar está disponible en algún lugar, sobre todo al inicio tiene un montón de datos muy interesantes que obviamente se pasaron rápido. No, pero la puedo dejar acá, no sé si después paso, la puedo enviar, la puedo dejar, no hay problema. De acuerdo. Y lo último, ¿cuál es la situación hoy día de Tirilluca? Dentro de lo que usted puede mencionar. En este momento hay un proyecto inmobiliario que ha trabajado con la comunidad. Ellos han presentado su proyecto a la gente de Chinchimé, que son los que trabajan con las nutrias, con los piqueros, y han logrado, digamos, que se haga el proyecto, pero que vayan dejando zonas de conservación. La verdad que también nos llevaron a mostrar el lugar, o sea, el proyecto a nosotros, y afortunadamente nosotros habíamos visto en esta zona, para alejarse desde el Parque Belloto, también encontramos un sitio arqueológico que rodeaba toda esta zona, entonces se tienen que correr un poco más todavía. Entonces capaz que el proyecto está en evaluación por el CEA, ¿no? Pero esa es la situación actual. Y lo que sí, hay otro proyecto, que es el proyecto del Alto, que ese es más complicado, porque es más agresivo en términos ambientales. La felicito por su exposición. Dramático el caso social que hay con la contaminación, pero la esperanza, como dice usted, de crear este espacio. ¿Se ha publicado tiene un formato libro proyecto? Lo estamos trabajando este año. Se piensa así publicar el proyecto. Ya tenemos los antecedentes. Se han hecho 4 tesis de ecoturismo, donde se puede sacar, se puede obtener mucha información. Tenemos una tesis de geología, hay una tesis de la Católica de geografía, de la Católica de Santiago, que es lo que tenemos ahí ya 6 tesis relacionadas con el tema, y probablemente vienen otras más, y en eso estamos. Extraordinario. Pero sin micrófono. ¿Cómo se...? Bueno, con la red Explora tuvimos la ocasión la otra vez de conocer uno de estos geositios. Sí. Y la pregunta que me surge ahora, cuando son terrenos privados, ¿cómo se maneja ese tema de... ¿Quedan regulados por el...? A ver, lo que pasa es que los geositios se pueden visitar, pues, como para visitarlos. Claro. Y el resguardo. Y el resguardo. Bueno, los terrenos son privados, excepto el de Ventana. Entonces hay un cierto resguardo. Hay un cierto resguardo hasta el momento. Pero también hemos tenido un conflicto no hace mucho con el sitio del Jurásico, que las personas, pese a que tenían toda la información, igual pasaron máquinas, rompieron algo del fósil. No fue mucho,
pero lo suficiente como para que el Consejo de Monumentos visite el lugar y bueno, y le haga las recomendaciones a las personas. Ahora, para visitar, si la gente quiere ir a visitar el museo, tienen que hablar por teléfono. Patricio Fuentes, que está ahí, los atiende, él es digamos, la persona que está a cargo de las visitas. Y además, si es que tenemos personal en ese momento, porque las visitas a terreno se hacían en general con alumnos en práctica. Pero ahora, en este momento, no tenemos. Durante todo el verano sí hubo. Aquí mismo, sí, el micrófono. María Verónica, realmente súper interesante. Yo viajo mucho por el camino ese. Soy una vecina de Nogales, del Pucalán, del olivo de Pucalán. Y me llamó mucho la atención que tenías marcado un sitio ahí en Nogales. ¿Qué sitio es ese? Más que Nogales, en la zona de Pucalán, que son zonas de puntos de interés geológico, donde habían algunas minas antiguas. Y son por los procesos mineros que hay. ¿Pero está antes de la cadena de montaña? Sí. Antes, o sea, más Sí. pegado hacia Puchuncaví. Un poco más, sí. Eugenia Gaete, encargada de patrimonio de la Municipalidad de Quintero. Quisiera saber qué respuesta has tenido de las nuevas autoridades con respecto a estos temas. De las nuevas autoridades municipales. Así es. La verdad que no hemos tenido una reunión formal con las nuevas autoridades. Se han pedido, pero se están instalando recién, entonces ha sido difícil un poco lograr digamos, tener claridad con respecto a lo que ellos están planteando. Claro, un gusto volver a verte. No, gracias, sin micro. Bueno, yo hace unos años estuve trabajando un poco en Puchuncaví, en el área cultural. Tratamos de potenciar lo que era el tema con los artesanos, del tema de los geositios, cuando hacíamos estos como focus group con las comunidades, ellos reconocían estos lugares como parte suyo, patrimonial, etc. Pero dentro de las cosas que fue difícil progresar fue el tema de Melinca, campo de concentración, porque mucha de la gente de allá era como, por así decirlo, partidaria del golpe militar, y como que generaba mucho anticuerpo tratar el tema. Y lo último que supe desde que me fui es que la zona que estaba ese campo de concentración querían construir un colegio. No sé si durante estos años han avanzado en eso, si me puedes comentar algo. Mira, en esa zona donde estuvo el campo de concentración se va a establecer un parque municipal que abarca varias hectáreas. Se formó una agrupación cultural de exprisioneros políticos del Inca, y ellos han tenido conversaciones con los últimos 3 alcaldes, y ya en el proyecto, cuando la municipalidad mandó a hacer el proyecto del parque municipal, está considerado un sector para ellos y se los van a dar en comodato. Entonces yo creo que ha avanzado bastante lo que pasa, porque en el fondo los sitios de memoria también son sitios de reconciliación, o sea, evidentemente que la reconciliación va siempre que se pida el perdón, si no es difícil, pero son sitios de nunca más, y eso yo creo que es importante. Y lo que pasó ahí, más que la gente haya sido partidaria del golpe militar, cuando yo llegué a Puchuncaví pregunté por ese campo de concentración, nadie decía nada, yo sabía lo de la guagua y nadie contaba. Pasó un año que me enteré, y después supe que muchas mujeres de Puchuncaví se casaron con los militares del campo de concentración, y ese era el secreto. Y además que ellos creían y aseguraban, la gente de Puchuncaví, que ahí habían muertos, que habían detenidos desaparecidos, que ahí torturaban. Y la verdad que conversando con los ex prisioneros políticos, eso no fue así. Nunca se mató a alguien dentro del campo. Es posible que algunas veces, como pasó en muchos campos de concentración en Chile, que cuando a la gente se le daba la libertad, los podían matar fuera. Pero dentro del campo no. Y tampoco era un centro de tortura, eran las típicas
castigos que también le dan a los conscriptos, o sea, no hubo mayor problema que eso. Pero sí había un mito dentro de Puchuncaví de que hay más o menos que era casi Villa Grimaldi, no era así. ¿No? Pero eso se ha ido avanzando. Si no hay más preguntas, le damos las gracias a María Verónica y le entregamos